Listo. Estamos grabando el taller, vamos a dar inicio. Sí, el día de hoy vamos a hacer lo que son derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y derivada de función inversa también. Vamos a ver esas tres cosas. Este va a ser nuestro primer ejercicio. Nos piden encontrar la derivada de esta función. Para encontrar la derivada de esta función, primero vemos que hay una división, así que vamos a tener que usar la derivada de una división. Vamos a calcular por aquí. La derivada de f en x sería la derivada de esta división. Vamos a colocarlo todavía así de esta forma. 1 más el seno de x sobre el 1 menos el seno de x. Derivado. Tenemos esta expresión. Ahora esto va a ser la derivada, como es la derivada de un cociente, la derivada de lo que está arriba, del 1 más el seno de x, derivado, por la expresión que está abajo, ¿no? El 1 menos el seno de x. Todo esto menos la expresión que está arriba, el 1 más el seno de x, sin derivar, por la expresión que está abajo derivado. El 1 menos el seno de x. ¿Sí? ¿Se puede observar la pantalla? A ver, voy a volver a compartir. Sí, sí estoy mostrando. A ver, qué raro. Lo voy a volver a... Vamos a dejar de compartir. Me avisan si ahora sí se puede ver. A ver, ¿ahora sí se ve? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ya. Ok. Vamos a comenzar de nuevo. Gracias. Qué raro, yo les había puesto a compartir. No sé por qué no se mostraba. Bien, como les comentaba hace ratito, lo que vamos a hacer son las tres funciones, los tres temas. Derivada de función logarítmica, derivada de función exponencial y la derivada de la función inversa. Y estábamos derivando esta expresión, donde tenemos un cociente. Estamos derivando el 1 más seno de x entre el 1 menos seno de x. Ahora, si estamos derivando esta expresión, como es un cociente, tenemos que usar la fórmula del cociente. Ya estamos en la parte de arriba. Derivamos la parte que está por aquí por la parte que está abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada de lo que está abajo. Y a todo eso lo vamos a dividir entre el que está abajo elevado al cuadrado. Y el que está abajo es el 1 menos seno de x. Todo esto está elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos toda esta expresión. Le he puesto su comité de derivada, es elevado al cuadrado. Ahora aquí lo vamos a derivar porque aquí todavía falta. Todo esto sería igual. La derivada del 1 es 0 y la derivada del seno es el coseno. Por el que está aquí igualito, no le hacemos nada, 1 menos el seno de x. Menos este igualito, no se le hace nada, el 1 más el seno de x. Y la derivada del seno sería el coseno. Con este menos coseno. Y todo eso sigue dividiéndose entre esta expresión. Entre el 1 menos el seno de x elevado al cuadrado. Acá podríamos multiplicar. De hecho, vamos a hacer eso para ver si algo se puede reducir. El por él, esto por él y él por él. Todo eso sería igual a coseno de x menos coseno de x por el seno de x. Menos con menos sería más. Aquí lo colocamos un coseno de x. Menos con menos otra vez más. Aquí más coseno de x por el seno de x. Y tenemos esta expresión. Y esto dividido entre esto que está acá abajo. Entre el 1 menos el seno de x elevado al cuadrado.
Aquí esto se va a poder simplificar, ¿no? Se va este, desaparece. ¿Qué otra cosa nos podría quedar arriba? Coseno más coseno, eso sería un 2 veces coseno de x. Y en la parte de abajo sigue esta expresión. El 1 menos el seno de x, esto elevado al cuadrado. Y como ya no lo podemos reducir más, este sería nuestro resultado de la derivada de esta expresión que nos habían pedido. Y terminamos entonces nuestro primer ejercicio. No sé si habrá alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud. Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Ese ejercicio está por acá. Nos piden determinar la derivada de esta expresión, logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos logaritmo natural de raíz cuadrada de x más 1. Esto lo vamos a hacer de dos formas, una usando propiedades de logaritmos y otra sin usar propiedades de logaritmos. En realidad, eso solamente lo vamos a aplicar para esta partecita. Voy a colocar aquí nuestra primera forma. Esto es sin propiedad de logaritmos. Si no usamos las propiedades de los logaritmos, nos queda derivar así como está. F' de x es igual. La derivada de una función logaritmo sería la derivada de lo que está dentro. Vamos a colocarlo así todavía para hacerlo paso a paso. Sobre lo que está adentro. Sobre el x al cuadrado más 1. Menos, otra vez, la derivada de lo que está adentro sería la derivada del x, raíz cuadrada de x más 1. Sobre lo que está adentro, que sería la raíz cuadrada de x más 1. Y tenemos esto. Ahora acá arriba falta derivar. La derivada de lo que está arriba sería un 2x sobre un x cuadrado más 1. Menos, ahora esta parte, lo voy a escribir de otra forma. Lo vamos a escribir como un x más 1 elevado a lo medio. Todavía no lo vamos a derivar, solamente lo voy a escribir de otra manera. Y aquí lo vamos a dejar el raíz cuadrada de x más 1. Arriba lo dejamos igual. 2x sobre un x cuadrado más 1 menos, ahora sí voy a derivar esta parte. La derivada de lo que está acá sería un medio de x más 1 elevado a la menos un medio por la derivada de lo que está dentro, que sería 1. Ya no lo colocamos. Todo esto entre raíz cuadrada de x más 1. Ahora, este de aquí, el menos un medio, lo podemos transformar. Lo vamos a escribir así. 2x sobre x cuadrado más 1 menos 1 sobre 2. Y aquí lo vamos a hacer así. Se va a transformar en una fracción. En esa fracción nos va a quedar el 1. Por aquí raíz cuadrada de x más 1. Y abajo otra raíz cuadrada de x más 1. Esta línea de la fracción lo pongo un poco más larga para indicar que esta es la fracción principal. Cosa que aquí vamos a poder hacer extremos y medios. Y esta expresión se va a transformar ahora en esto. 2x sobre un x cuadrado más 1 menos 1 sobre raíz de x más 1 por raíz de x más 1 sería x más 1. Multiplicó con el 2. Y listo. Este sería nuestro resultado. Aquí, si desean, lo pueden ir multiplicando, ver si algo se puede reducir. Eso ya va a depender de cada uno y de los profesores también, hasta dónde les han dicho que deben reducir. Por ejemplo, si este lo pasamos a multiplicar aquí, vamos a ver dónde también podríamos terminar. 2x más 2 menos x al cuadrado menos 1 sobre 2 por x más 1 por un x al cuadrado más 1. 4x al cuadrado más un 4x menos x al cuadrado menos 1 sobre 2 por un x más 1 por x al cuadrado más 1.
y se podrían restar, ¿no? Y una expresión quizá más 3 al cuadrado más 4x más 1 sobre 2 por x más 1 por un x al cuadrado más 1. Y esta sería también otra respuesta, igual de válida de repente que la que está por aquí. Por eso aquí es muy importante que ustedes siempre consulten a sus profesores qué tanto es lo que deben reducir. Si con esto estaría bien o tienen que juntarlo todo en una sola fracción. Este ha sido nuestro segundo ejercicio, pero les comento que vamos a resolver de dos maneras, de dos formas distintas. Vamos a ver cuál es la otra forma que vamos a usar para poder resolver este ejercicio. Vamos a dividir esta partecita por aquí. Y vamos a colocar aquí una segunda forma de resolver. Pero en esta segunda forma vamos a usar propiedades de los logaritmos. Vamos a colocar por aquí. Esto es como propiedades de logaritmos. Si usamos nuestras propiedades de los logaritmos, lo vamos a usar solamente para transformar esta función. Vamos a escribir de esta manera. F de x igual a logaritmo natural de un x al cuadrado más 1 menos un logaritmo natural de un x más 1 elevado al 1 medio. Esta raíz cuadrada lo podríamos transformar de esta manera. ¿Y qué propiedad de los logaritmos vamos a usar? Aquella donde el exponente pueda salir. Vamos a usar solamente esta. Nos dice que el logaritmo en base a este es igual a c del logaritmo de a en base b. Es decir, el exponente puede salir. Este 1 medio lo podemos x cuadrado más 1 dentro del logaritmo menos 1 medio del logaritmo natural de x más 1. Nuestra función f quedaría de esta forma. Ahora sí derivamos la derivada de esta función. Tendríamos la derivada de la función f. Derivada de lo que está arriba, un 2x, sobre lo que está dentro, un x cuadrado más 1, menos 1 medio, la derivada de lo que está acá adentro, sería 1, sobre el x más 1. Y como pueden ver, si usamos las propiedades de los logaritmos, vamos a llegar más rápido a este resultado que nosotros hayamos encontrado aquí. Incluso hasta aquí, todavía luego de hacer extremos y medios, recién nos salió esto. Y lo mismo que tenemos acá. Entonces, cuando usamos una propiedad de los logaritmos, nuestros resultados van a salir mucho más rápidos. No, claro, ya si nosotros queremos transformarlo y hacer que eso se escriba de una forma más pequeñita, otra vez aparecerá esa expresión. Sería lo mismo, pero igual es mucho más corto. Y hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien hasta esta parte? Ujú. Vamos entonces con el siguiente, José. Nos piden ahora evaluar esta derivada. Vamos a igual a resolverlo como en el ejercicio anterior, sin propiedades de logaritmos y con propiedades de logaritmos. Resolver de dos formas. Esto es otra vez sin propiedades de logaritmos. Si no usamos ninguna propiedad del logaritmo, como a todo esto de acá, la vamos a tomar como una función u. Vamos a usar, sí, la derivada de la función logaritmo, que vamos a escribir por aquí, que la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u. La fórmula de la derivada de la función logaritmo. Como todo esto va a ser nuestra función u, entonces al derivar, vamos a escribirlo aquí de frente, la derivada de nuestra función sería la derivada de lo que está acá arriba,
Vamos a usar corchetes porque es una expresión grande. Todo esto va por aquí, y aquí vamos a colocar toda la expresión. X cuadrado por X menos 1 elevado a la sexta por X menos 2 elevado a la cuarta. Esto va derivado. Y en la parte baja va la misma expresión, pero sin derivar. Formulita de la derivada de la función logaritmo. Colocamos otra vez la fracción grande, sin igual. Aquí aparece la derivada de una división, así que otra vez vamos a separar. Esto de acá será una función y lo de abajo será otra función. Vamos a colocar una fracción por aquí, larga. En la parte de arriba irá la derivada de lo que está aquí. La derivada del x cuadrado por el x menos 1 elevado a la sexta. Por la derivada, por lo que está abajo, sin derivar. Por el x menos 2 elevado a la cuarta. Menos el que está arriba, sin derivar. Menos un x al cuadrado por x menos 1 elevado a la sexta. Por la derivada de lo que está abajo. Que es el x menos 2 elevado a la cuarta. Y esto derivado. Vamos a extender un poquito más esta línea de fracción. Y en la parte baja va el x menos 2 a la cuarta elevado al cuadrado. X menos 2 elevado a la cuarta y esto elevado al cuadrado. Tendríamos esta expresión en la parte superior. Seguimos colocando aquí nuestra fracción. Vamos a extenderlo un poquito más. En la parte de abajo quedaría igualito, ¿no? Esto mismo. Vamos a seguir escribiéndolo por acá. X al cuadrado por x menos 1 elevado a la sexta sobre x menos 2 elevado a la cuarta. Nos quedaría todo esto. Arriba todavía sigue faltando derivar. Entonces vamos a continuar por aquí. Una fracción grande. La derivada, vamos a tener que colocar otra fracción grande. Y aquí esto todavía nos falta derivar. Aquí aparece la derivada de una multiplicación. Usamos la derivada del producto. La derivada del primero sería 2 veces x por el segundo sin derivar. Menos o más este que está aquí sin derivar por la derivada de este. Que sería un 6 por no, quinta por la derivada de esta dentro. Sería 1. Todo esto por el x menos 2 cuarta. Menos, seguimos, por x menos 1 elevado a sexta. Y aquí viene la derivada de esta expresión. 4 por x menos 2 elevado al cubo por la derivada que está dentro, que sería 1. Ya no vemos la línea de fracción. Un poquito más. Hasta por aquí. Y debajo aparecerá el x menos 2 elevado a la 8. Línea de fracción más grande, hay que extenderla. Está por aquí. Y debajo vamos a seguir copiando lo mismo. X elevado al cuadrado por x menos 1 elevado a x menos 2 elevado a la cuarta. Hacemos esto. Podríamos ir haciendo extremos y medios. Y simplificando también. Por ejemplo, aquí este se puede ir. Aquí nos quedaría 1 y por aquí nos quedaría un x menos 2 elevado a la cuarta todavía. Haciendo extremos y medios. Toda esta expresión nos quedaría así. Pueden ver, hasta ahorita es bastante extenso lo que estamos encontrando. Esto de acá lo volvemos a escribir igualito. Como aquí aparece solamente el 1, al hacer extremos y medios, en la parte superior solamente va a estar esto. Vamos a copiar igualito. El 2x por el x menos 1 elevado a la sexta, más un x al cuadrado, por 6, vamos a ordenarlo acá. O sea, 6x al cuadrado por x menos 1 elevado a la quinta.
Todo esto por un x menos 2 elevado a la cuarta. Menos, por aquí el 4. Vamos a colocarlo por acá. Por el x menos 2 elevado al cubo. Por el x menos 1 está por un x elevado al cuadrado. Y en la parte baja, nos quedaría la multiplicación de estos de aquí. X al cuadrado por x menos 1 a la sexta por el x menos 2 elevado a la cuarta. Y ahora mirando esto, tendríamos que ver si todavía algo de lo que está ahí se podría simplificar. Y de hecho sí, hay cosas que se pueden reducir. Por ejemplo, aquí tenemos el x menos 2 a la cuarta, el x menos 2 al cubo y aquí el x menos 2 a la cuarta. El que tiene el menor exponente sería el x menos 2 al cubo. Así que ese simplificamos. Nos quedaría un 1. Por aquí nos quedaría un x menos 2. Y por aquí un x menos 2. Tendríamos eso. ¿Qué otra cosa aparece en todo? Vemos que también aparece el x. X cuadrado, por aquí x, x. Vamos a simplificar un x. Nos quedaría un 1. Por aquí un x. Por aquí un x. Y por aquí un x. Tenemos eso. Vamos a ordenarlo para ver qué cosa tenemos hasta ahorita y luego vemos si se puede simplificar algo más. Nos quedaría solamente por aquí 2x menos 1 elevado a la sexta más 6 veces x por x menos 1 elevado a la quinta por el x menos 2. No solamente nos ha quedado eso. Menos 4 por x menos 1 elevado a la sexta. A copiarlo con su mismo color. X menos 1 elevado a la sexta por el x. En la parte baja, también ya se habrá reducido un poco más. Nos habrá quedado el x por el x menos 1, vamos a poner color verdecito, elevado a la sexta por un x menos 2. Nos queda solamente así. Ahora, todavía se puede simplificar algo más. Los x menos 1. El menor exponente que aparece es el 5. Así que ahora simplificamos ese. Quedaría un 1, por aquí un x menos 1, por aquí un x menos 1, y por aquí también un x menos 1. Simplificando, otra vez, tendríamos por aquí 2 por x menos 1, más un 6 veces x. Todo esto por el x menos 2. Como pueden ver, la reducción es lo que más tiempo nos está tomando en esta parte. Menos 4 por x menos 1 por x. Todo esto de aquí dividido entre x por el x menos 1 por el x menos 2. Y de hecho aquí se puede simplificar. 2x más 6x, eso sería un 8x. Menos 2 por el x menos 2. Menos 4x cuadrado, menos por menos sería más 4 veces x. Todo esto dividido entre esta expresión que lo vamos a dejar así, no lo vamos a multiplicar. X por x menos 1 por x menos 2. Se puede todavía simplificar un poco más, multiplicando él con él, y él con él, él con él, él con él. 8x por x sería un 8x al cuadrado. Menos 16x menos 2x más 4 menos 4x cuadrado más un 4x. Todo esto dividido entre esta expresión. X por x menos 1 por x menos 2. Estos dos se van a poder restar. Nos quedaría solamente 4x cuadrado. Menos 16x menos 2x sería menos 18x. Más 4x menos 14x. Y todo esto más el 4. Y todavía nos queda la parte baja, ¿no? Todo esto dividido entre el x por el x menos 1 por el x menos 2. Y listo. Por fin hemos terminado nuestro ejercicio.
sin usar ninguna propiedad de la función logaritmo más que la fórmula de la derivada del logaritmo. Como pueden ver, es bastante largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas. Sí, mucho. Ahora, en el ejercicio anterior, cuando nosotros, aquí no nos había salido tan complejo, pero sí largo. Cuando usamos propiedades de los logaritmos, salió más cortito. Vamos ahora a ver esta segunda forma. ¿Qué tanto simplifica nuestro cálculo el usar las propiedades de los logaritmos? Vamos a resolver por aquí. Una segunda forma. El mismo ejercicio, pero de otra manera. Aquí sí vamos a usar propiedades de los logaritmos. Si vamos a usar las propiedades de los logaritmos, vamos a escribir cuáles son esas propiedades que necesitamos. En el ejercicio anterior, habíamos escrito por aquí una de las formulitas. Vamos a ver aquí qué fórmula necesitamos. Son tres las que en realidad se utilizan para las derivadas. Una es con el producto, logaritmo de b, de a por c, es igual a suma de logaritmos, sería el logaritmo de a en base b más logaritmo en base b. Lo estamos haciendo en general. Es una de las propiedades. Cuando hay dentro de un logaritmo una multiplicación. Luego tenemos otra que utilizamos cuando lo que está dentro del logaritmo es una división. Logaritmo de a entre c en base b. Eso sería el logaritmo de a en base b menos logaritmo de c en base b. Es otra propiedad. Esta usamos cuando lo que está dentro del logaritmo es una división. Y tenemos otra que la hemos usado ya en el ejercicio anterior. Que nos dice el logaritmo en base b de a c por logaritmo de a en base b. Son las tres propiedades que utilizamos con mayor frecuencia cuando empleamos derivadas. Quiere decir que si vamos a usar estas propiedades antes de hacer una derivada, tenemos que usarlas. Tenemos que transformar nuestra función. Vamos a escribir cuál es toda esa función. Al logaritmo natural, corchete. La parte baja de la fracción está el x menos 2 elevado a la sexta. En la parte superior el x al cuadrado por el x menos 1 elevado a la sexta. Y acá abajo está la cuarta. Cerramos nuestro corchete. Y todo eso es nuestra función. Vamos a ver si está igualito. De repente algún exponente no lo he escrito bien. X cuadrado, x menos 1 a la sexta, x menos 2 a la cuarta. Todo bien. Ahora tenemos que usar estas propiedades de los logaritmos para poder transformar esta función. Vemos que aquí hay una división. La división de todo lo que está arriba entre todo lo que está abajo. Así que podríamos usar la segunda. Todo esto entonces se transformará en el logaritmo natural de lo que está acá adentro menos el logaritmo natural de esto que está acá abajo. Vamos a utilizar aquí corchetes. Pero aquí dentro hay una multiplicación, entonces podríamos usar ahora la primera propiedad. Quedaría solamente el logaritmo de x al cuadrado más logaritmo natural del x menos 1 elevado a la sexta. Menos, ahora aquí hay un exponente, podríamos usar la tercera propiedad. Menos 4 veces logaritmo natural de un x menos 2. Aquí también hay exponentes, podemos usar la propiedad. Todo esto es igual a 2 veces logaritmo natural de un x nada más. El cuadrado ya sale. Más 6 veces logaritmo natural de un x menos 1. Menos 4 veces logaritmo natural de un x menos 2. Está. Es decir, nuestra función f ahora se ha podido transformar
de esta manera. Quedó así. Ya lo hemos transformado usando nuestras propiedades de la función logaritmo. Ahora procedemos a derivar. La función derivada de esto sería 2 veces la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, más 6 veces la derivada de lo que está arriba, 1, sobre lo que está dentro, sería el x menos 1, más, menos, porque hay un signo menos, la derivada del x menos 2 sería 1 sobre el x menos 2. Y ordenando esto de aquí, tendríamos 2 sobre x más 6 entre x menos 1 menos 4 sobre x menos 2. Y listo. Este sería nuestro resultado. Y como pueden ver es de lejos, mucho más corto que esto. Ahora las respuestas no van a presentarse de la misma manera cuando utilizamos las propiedades de los logaritmos a cuando no las usamos. Por ejemplo, sin usar las propiedades de los logaritmos, nuestra solución queda así. Luego de hacer todas estas reducciones, porque hasta aquí estamos derivando, aquí ya no habían derivadas, pero hemos tenido que reducir todo esto hasta llegar a esta expresión. Ahora, al usar propiedades de los logaritmos, nuestra respuesta queda así, no queda de esta manera. Si nosotros quisiéramos que aparezca esto, tendríamos que ponernos a sumar estas fracciones y tener una respuesta más parecida a lo que hemos hecho hace ratito, lo cual no sería tampoco muy extenso. Tendríamos que sacar el mínimo o el máximo común de todo esto de aquí. Sí, nos quedaría solamente el x por el x menos 1 con el x menos 2. Dividiendo todo esto entre x, arriba nos quedaría el 2 por el x menos 1 por el x menos 2, más 6 por x por el x menos 2, menos 4 por el x menos 1. No sé si quisiéramos juntarlo todo en uno solo. Y multiplicando todo esto, nos quedaría 2 por x al cuadrado menos 3x más 2 más 6x al cuadrado menos 12x menos 4x al cuadrado más un 4x. Y abajo lo mismo, ¿no? Sin multiplicar, vamos a dejarlo así. X por x menos 1 con un x menos 2 igual a 2x cuadrado más 6x cuadrado sería 8x cuadrado menos 4x cuadrado, 4x al cuadrado. Menos 6x menos 12 sería menos 18. Más 4 menos 14x. 4, desde 2 por 2, no hay otro término independiente, así que más 4 sobre el x por x menos 1 por un x menos 2. Y luego de hacer de sumar o restar estas fracciones, nos queda así, ¿no? Que es lo mismo que nosotros encontramos aquí, de esta forma. Entonces, de las dos maneras nos sale la misma expresión, solamente que esto de aquí ha sido muy trabajoso. De hecho, hemos tenido que hacer varias simplificaciones, varias multiplicaciones, y si nos equivocábamos simplificando algo, todo el ejercicio hubiera salido mal. En cambio aquí, casi la misma cantidad de líneas, pero mucho más sencillo nuestro resultado. Incluso podríamos haber terminado aquí hasta la parte de color verde. La parte de color blanco era solamente para ver que salía igual a esto de aquí. Y con eso terminamos este ejercicio, ¿no? Otra vez ya estamos viendo aquí y reafirmando, de hecho, que las propiedades de los logaritmos nos van a ayudar a resolver de una forma más rápida nuestras derivadas. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Ah, no tenemos que igualarlo, Percy. No nos dicen que tenemos que igualarlo. ¿Por qué creen que dice esto de aquí, el x mayor que 3? ¿Cuál cree que sea el motivo de que aparezca esta expresión que aparentemente no lo hemos usado en nada? ¿Por qué creen que está eso ahí? ¿Algún motivo de esa expresión ahí que crean ustedes? Pero sí le digo, no es para reemplazar, porque aquí en el chat su compañero nos preguntó y en qué momento lo evaluamos con el x mayor a 3.
En realidad, esta expresión que está aquí es solamente para que todo lo que estamos haciendo tenga sentido. ¿Por qué? Nosotros hemos usado las propiedades de los logaritmos aquí. Aquí hemos derivado, pero no hemos hablado del dominio de esta función, por ejemplo. Sí, siempre tiene sentido, como en los casos que hemos resuelto en esta parte, teníamos una raíz cuadrada. Por aquí no hemos hablado nada acerca de cómo tendría que ser esta raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Y por qué no nos lo dan? ¿Por qué aquí no aparece, por ejemplo, un x mayor que cero? Y en realidad yo lo podría poner. Y nuestro resultado o nuestro procedimiento seguiría siendo lo mismo. ¿Por qué van estos de aquí? Estos cuando aparecen al costadito, nosotros lo hemos visto ya en los primeros temas, son los dominios. Nos están diciendo que el dominio de esta función es mayor que cero. Y si no nos lo ponen, igualito, el dominio sería esto. ¿Por qué? Porque aquí, en esta función, aquí no es necesario ponerlo porque, por ejemplo, cualquier número al cuadrado siempre va a ser positivo o cero, y sumarlo 1, esto de acá siempre va a ser un número positivo. Y no hay problema porque el dominio de la función logaritmo es el intervalo de 0 hasta el más infinito. Por eso que no hay problema en que esto de acá sea positivo. Ahora, al estar una raíz cuadrada aquí, nos habla que esto de aquí dentro ya va a ser positivo, pero no basta con que sea positivo, tiene que ser diferente de 0. Ahora, hay una raíz cuadrada. Tenemos que ver que lo de adentro, el x más 1, deba ser mayor o igual que 0. Pero por la presencia del logaritmo sabemos que debe ser simplemente mayor a 0, no puede ser 0. Y aquí podríamos decir, por ejemplo, que x es mayor a menos 1. Podemos colocar eso. Este sería el dominio más grande. Pero así como podemos colocar que x es mayor a menos 1, yo puedo colocar que x es mayor que 0, puedo colocar que x es mayor a 1, cualquiera de estos. Incluso que x es mayor que 100. El procedimiento no va a cambiar en nada, solamente nos están dando el dominio. ¿Cuándo hubiera estado mal, por ejemplo, si nos hubieran dicho x mayor a 2 o a menos 2? Ya sabemos que con eso no va a salir, porque si x es, por ejemplo, el menos 1, que cumple esta propiedad, menos 1 más 1 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, logaritmo natural de 0 no existe. En el límite sería menos infinito. No existiría. Eso es lo único que hace ese x mayor a 3 en el ejercicio. Solamente nos sirve para saber que lo que estamos haciendo está bien. Es el dominio. El dominio de la función. Y tiene sentido reemplazarlo aquí porque como estamos restando el x al 2, esto de acá, por ejemplo, para que solamente nos queden números positivos, pues tendría que ser diferente de 2. Ahora, aquí, el x menos 1, para que solamente nos queden números positivos, tendría que ser diferente del 1. Y para que esto de aquí tampoco nunca sea 0, el dominio sería el dominio real, el dominio más grande, serían todos los reales menos el 0, el 1 y el 2. Ese sería nuestro dominio más grande. Porque para todos los números reales, lo de acá siempre va a ser positivo, siempre que no sea ninguno de esos tres numeritos. Y cumplirían con el dominio del logaritmo. Ahora solamente esto de aquí, ¿por qué te ponen? Si el dominio más grande es todo esto, yo puedo considerar un dominio más pequeño, como en el caso anterior, ¿no? El dominio más grande era el x mayor a 1, pero podría poner x mayor a 0, x mayor a 1. No cambiaba en nada nuestro resultado. Lo mismo es aquí. Pero aquí todavía tiene un poco más de poder esto de aquí. Tiene más implicancia. Al menos en esta parte, en la primera forma de resolver, con esto hubiera bastado. Pero para pasar a usar estas propiedades, ahí sí era más importante el x mayor a 3. ¿Por qué les digo que aquí es más importante? Porque al usar una propiedad de los logaritmos, el x aquí nos queda solito. Entonces, este x necesita ser positivo.
Y si es mayor a 3, es positivo. Este x menos 1 también necesita ser positivo. Y si el x es mayor a 3, esto siempre va a ser positivo. El x menos 2 también necesita ser positivo. Y si x es mayor a 3, x menos 2 también será positivo. Entonces no habría problema con estos logaritmos. Por eso es más importante aquí todavía que nos indican esto. X es mayor a 3. Para que tenga sentido estas funciones. Si no, no tendrían sentido. Estaríamos trabajando con funciones en valores que no se pueden calcular. Vamos a colocar otra vez aquí que este es el dominio. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda o consulta hasta aquí? Cuando tengan así preguntas, nunca duden en consultar o en decir cuáles son las inquietudes que tienen. Por ejemplo, Percy, si no hubieras comentado eso, no hubiéramos explicado esa parte. Solamente lo comentamos por tu pregunta. Bien, vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Nos piden derivar esta función. Tenemos una función que es la secante al cubo. Vamos a escribir aquí la formulita para la derivada de la secante. Nuestra función f de x es igual a la secante al cubo. Entonces vamos a derivar. ¿Cuál sería nuestra derivada? Vamos a colocar aquí, para que sea más general, solamente el secante. Secante de u. Si esta es nuestra función, entonces ¿cuál sería nuestra derivada? La derivada de la secante es la secante de u por la tangente de u por diferencial de u, que nosotros hasta ahorita lo escribimos con el u comita. Cuando pasemos a las integrales, que ya toca la semana que viene, este u comita o el u' se escribirá como du, derivada de u. Esta es la fórmula de la derivada de la secante. Ahora, si no me acuerdo la fórmula de la derivada de la secante, tenemos otras opciones de llegar a él. Por ejemplo, podríamos hacer esto. F de x es igual a 1 sobre coseno de u. Y la derivada del coseno sí tengo que acordarme, porque es una de las funciones básicas, una de las funciones principales que usamos. Si usamos, por ejemplo, aquí la derivada de una división, porque hay una división, tendríamos la derivada de f igual a la derivada de 1, es 0, por el coseno de u menos el 1, sin derivar, por la derivada del coseno, que es menos seno, sobre el coseno elevado al cuadrado. Y este está elevado al cuadrado. Como tengo esta expresión, aquí se hace 0, todo esto va a desaparecer, menos con menos nos quedaría más, nuestra derivada quedaría así. Solamente el seno. Pero con este coseno lo podríamos escribir así, entre coseno de u por 1 sobre coseno de u. Y aquí encuentro la fórmula. Este es tangente y este es secante. De aquí es donde nosotros podemos obtener la derivada de la secante a partir de su función recíproca, que es el coseno, usando la derivada de una división. Y lo mismo podemos hacer con la cosecante o con la cotangente, si por algo o por algún motivo nos olvidamos. Ahora, como pueden ver aquí en esta parte, no es la única forma que nosotros tenemos para la derivada de la secante. Aquí nos sale secante por tangente, pero según lo que tenemos aquí, también lo podríamos haber escrito como seno de u sobre coseno cuadrado de u. En realidad tiene varias formas, nosotros solamente usamos una de ellas, porque de aquí podríamos encontrar incluso otra manera más de escribirlo. Puede ser así, o puede ser también el seno de u por la secante de u elevado al cuadrado. O sea que la derivada de la secante no solamente tiene una expresión, tiene esta,
Y si nosotros usamos alguna forma de conversión más acá, podríamos encontrar otra formulita más para las derivadas de la secante. Nosotros vamos a quedarnos con esta, que es la más clásica, es la que se suele usar. No se suele usar mucho esta, tampoco esta. Vamos a comenzar a derivar entonces nuestra función hasta en esta parte. La derivada, vamos a escribirlo primero de otra forma para poder derivar mejor. Sería el secante de un x elevado al cubo y esto elevado al cubo. Sería lo mismo. Esta también es nuestra función f. Es otra manera de escribir. Y ahora sí derivamos. La derivada de esta función, como hay una potencia, usamos la fórmula de la derivada de la potencia. El 3 baja por el secante de x elevado al cubo. 3 menos 1 sería 2 por la derivada de la secante. La vamos a poner así otra vez para hacerlo paso a paso. Secante de x al cubo derivado. Esto lo dejamos igualito, pero vamos a escribirlo un poco más reducido. 3 secante al cuadrado de x al cubo. Por la derivada de la secante, ya hemos visto, secante por tangente por la derivada de lo que está dentro. Que sería una secante de x al cubo por la tangente de x al cubo por la derivada de lo que está dentro del x al cubo. Sería un 3x al cuadrado. 3 por 3 nos va a quedar 9. X al cuadrado. Secante cuadrado por secante sería un secante al cubo de x elevado al cubo por tangente de x elevado al cubo. Y listo. Terminamos este ejercicio de esta derivada de una función trigonométrica. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte, jóvenes? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Otro logaritmo. Nos piden derivar esta función, logaritmo natural de e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Nosotros hasta este punto ya aprendimos la lección, que cuando nos toque la derivada y hay un logaritmo y se pueda aplicar sus propiedades, nos va a convenir hacer eso. De lo contrario, nuestro procedimiento va a ser muy largo. Entonces aquí de frente vamos a usar propiedades de los logaritmos. F de x, como hay una división, sería el logaritmo natural de e elevado a la x menos e elevado a la menos x menos logaritmo natural de e elevado a la x más e elevado a la menos x. Nos quedaría eso. Ahora, no siempre nos conviene a nosotros usar de frente la fórmula del logaritmo. A veces conviene también transformar esta expresión. Aquí vamos a hacerlo de dos formas también. En ambas vamos a usar propiedades de los logaritmos. Solamente que en esta, la propiedad de los logaritmos de la división nos queda así. Como aquí aparece una resta, una suma, ya no podríamos hacer nada más. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría hacer algo más? ¿O de frente nos ponemos a derivar? Propiedades para las sumas o las restas dentro de los logaritmos no hay. No tenemos esas propiedades. Así que si no le hacemos nada más a lo que está dentro, podemos derivar así como está. La derivada del logaritmo de esta expresión sería la derivada de lo que está dentro. Vamos a ponerlo así paso por paso. E a la x menos el e elevado a la menos x derivado sobre lo que está dentro. El e elevado a la x menos e elevado a la menos x. Sigue este menos. Otra vez, e a la x más e elevado a la menos x derivado.
sobre lo que está dentro, que sería el e elevado a la x más e elevado a la menos x. Y tendríamos esta expresión. Ahora, ¿qué más nos quedaría aquí? Ya solamente nos queda derivar la parte que está arriba. Todo esto sería igual a la derivada del e a la x, que es lo mismo, menos la derivada del e a la menos x, que sería menos e elevado a la menos x, sobre la derivada de esta, bueno, esta expresión aquí sin derivar, e a la x menos e elevado a la menos x, menos la derivada de esta expresión. La derivada del e a la x sería lo mismo, e a la x. Ahora, la derivada de esta expresión es menos e elevado a la menos x sobre e a la x más el e elevado a la menos x. Menos con menos sería más e elevado a la x más e elevado a la menos x sobre e a la x menos e elevado a la menos x menos, por aquí nos quedaría el e a la x menos e elevado a la menos x sobre este de acá igualito, e a la x más e elevado a la menos x. Pero esto de aquí, por lo que podemos ver hasta ahora, se podría reducir. Miren, esto está acá y este está aquí. Así que vamos a reducirlo aún más todavía. Ahora, otra vez, ¿no? Como les digo, tienen que preguntar a sus profesores hasta qué parte pueden llegar. Podríamos terminarlo aquí, pero también podríamos continuar. E a la x más un e elevado a la menos x elevado al cuadrado, porque estos son iguales, menos e a la x menos e elevado a la menos x elevado al cuadrado, sobre la multiplicación de estos dos. E a la x menos e elevado a la menos x por e a la x más e elevado a la menos x. Tendríamos esto. Pero acá todavía se podría reducir aún más. Podemos usar o diferencia de cuadrados o Legendre. Yo voy a usar diferencia de cuadrados, que es más conocido que las identidades de Legendre. Sería la suma por la resta. E a la x más e elevado a la menos x más el e a la x menos e elevado a la menos x. Por, ahora viene la resta. E a la x más e elevado a la menos x menos e elevado a la x más e elevado a la menos x. La presencia de este más es porque al restar tendríamos menos con un menos, sería un más. Y todo esto dividido entre, aquí, otra vez, diferencia de cuadrados. Pero ya no para escribirlo así, porque aquí está la resta por la suma, sino que lo vamos a escribir de una forma más pequeña. Nos quedará ahora sí, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. E a la x elevado al cuadrado menos e elevado a la menos x elevado al cuadrado. Aquí estas cositas se van a cancelar. Este con este se va. Él con él se van a ir. Y nos quedaría solamente e a la x más e a la x. 2e a la x. Por aquí, e a la menos x por o más e a la menos x. Sería por un 2e elevado a la menos x. Todo esto dividido entre el e elevado a la 2x menos e elevado a la menos 2x. 2 por 2 es 4. E a la x por e a la menos x sería e a la 0, que es 1. Entonces solamente nos quedaría así. 4 entre e elevado a la 2x menos e elevado a la menos 2x. Y por fin terminamos la derivada de esta expresión, que por más que hemos usado las propiedades de la función logaritmo, nos ha salido no tan pequeño, un poco larguito. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí para ir con nuestra siguiente manera de resolver este ejercicio? Bien, vamos a ver aquí la otra forma de resolver.
Vamos a separar. Aquí vamos a ver qué tan extenso sale. Y aquí vamos a considerar la otra manera. Segunda forma. De esta segunda forma, también vamos a usar las propiedades de los logaritmos, eso sí. Pero, como lo dije antes de usar, o también estando aquí, podríamos transformar un poquito más a la función que está dentro. Si bien es cierto, hay una división, los exponentes negativos nos advierten que esto de aquí se va a poder transformar todavía en otra fracción más. Entonces, nuestra función lo podríamos escribir así. F de x es igual al logaritmo corchete. Vamos a colocar esto. Y aquí ya de frente lo transformamos, así como hemos hecho acá. Vamos a escribir este e a la menos x de otra manera. Sería el e a la x más 1 sobre e a la x. Eso es este e a la menos x. Y aquí vamos a colocarlo con su signo. Menos. Abajo lo mismo. E a la x más 1 sobre e elevado a la x. Este e a la menos x otra vez lo estamos transformando. Vamos a colocar todo esto dentro del corchete. Y vamos a transformar un poquito más a todo esto que está aquí dentro. Todo esto sería igual al logaritmo natural. Van a aparecer ya tres fracciones, la principal, y luego por aquí dos chiquitas, una por aquí y otra por aquí. En estas fracciones pequeñas va a aparecer el e a la x por e a la x, eso sería un e elevado a la 2x, menos 1. Y por aquí nos aparecerá el e elevado a la x. En la parte baja, aquí nos aparecerá un e a la 2x más 1, y por aquí un e elevado a la x. Que resolviendo con extremos y medios, estos se van a poder cancelar. Entonces nuestra función f de x quedaría así. Es igual al logaritmo natural de el e elevado a la 2x menos 1 sobre e a la 2x más 1. Y aquí podríamos usar una propiedad de los logaritmos, ¿no? Sería logaritmo de e elevado a la 2x menos 1 menos el logaritmo de el e elevado a la 2x más 1. Sería la misma expresión. Y ahora, de la forma que nos ha quedado, ya podemos nosotros ponernos a derivar. Comenzamos aquí con la derivada. Entonces, la derivada de nuestra función sería igual. Aquí, la derivada de este logaritmo natural sería la derivada de lo que está dentro, que es el, vamos a colocarlo así primero, e a la 2x menos 1, con su comita de derivada, sobre el e a la 2x menos 1. Todo esto menos la derivada de lo que está arriba, otra vez, vamos a colocarlo así, e a la 2x más 1, derivado sobre el e a la 2x más 1. Lo estamos colocando de esta forma. Ahora vamos a seguir. La derivada de todo esto, la derivada del e a la 2x, vamos a ver que sí, está bien, podemos continuar acá. La derivada del e a la 2x sería e a la 2x por la derivada del exponente, que sería un 2. La derivada del 1 ya no va, desaparece. Todo esto entre el e elevado a la 2x menos 1. Menos. Por aquí nos va a quedar la derivada de esto. Otra vez es lo mismo. E elevado a la 2x por 2. Todo esto dividido entre el e elevado a la 2x más 1. Estos dos son igualitos. Así que los podríamos factorizar. 2e elevado a la 2x. Y lo que daría sumar o restar estas fracciones. 1 sobre e a la 2x menos 1. Menos 1 sobre e a la 2x más 1. Esto que está factorizado lo dejamos ahí. 2e a la 2x. Y restamos estas fracciones.
e a la 2x más 1 menos e a la 2x más 1. Todo esto dividido entre la multiplicación de estos dos, e a la 2x menos 1 por e a la 2x más 1. Estos dos se van. 1 más 1 sería 2. Por este 2 sería un 4. E elevado a la 2x. Quedaría así. Y todo esto dividido entre la multiplicación de estos dos, que sería e elevado a la 4x menos 1, usando diferencia de cuadrados. Y tendríamos esta expresión. Y listo, llegamos a nuestro resultado, que es un poco más corto. Ahora ustedes pueden notar que la expresión que nos ha salido aquí y la expresión que nos ha salido aquí es un tanto distinto. Y es porque aquí nosotros tenemos un e elevado a la menos 2x. Si nosotros quisiéramos que nos aparezca igualito a esto, tendríamos que dividir a todo entre el e a la 2x y ahí sería lo mismo. O sea, son iguales. Las dos expresiones que hemos usado van a ser equivalentes. Ahora también pueden ver que depende del procedimiento que ustedes empleen, puede ser que lleguen a resultados aparentemente distintos. Bien, terminamos con eso este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí. Bien. Vamos, antes de pasar a nuestro siguiente ejercicio, a ver otra forma más de resolver. No hay unas, no hay dos, hay tres. Y esta tercera es diferente a todas o a estas dos maneras que hemos encontrado nosotros. ¿De qué depende esta segunda o esta tercera forma que vamos a usar? Tercera forma, vamos a colocar aquí. Esta tercera forma utiliza otro tipo de funciones, unas funciones llamadas hiperbólicas. Así como nosotros conocemos al seno, al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante, a la cosecante, existe también el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, la cosecante hiperbólica, todas las funciones trigonométricas con la palabrita hiperbólica al final. Son muy parecidas, las propiedades son muy similares también. Por ejemplo, nosotros tenemos por aquí al seno hiperbólico. Se escribe así, el seno o el coseno o la tangente y al final la letra H de hiperbólico. Seno hiperbólico de X. Todas estas están definidas en base a funciones exponenciales. Es e elevado a la X menos e elevado a la menos X sobre 2. Está el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico es ya no con el menos, sino con el más. E a la X más e elevado a la menos X sobre 2. También tenemos la tangente. La tangente hiperbólica es como las funciones trigonométricas, el seno entre el coseno. Al dividir estos dos nos quedaría e elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre la suma e a la x más e elevado a la menos x. Esa sería nuestra tangente hiperbólica, ¿no? Como podemos ver es seno entre coseno. Seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Y de la misma manera definimos las funciones recíprocas. La cosecante y la secante hiperbólica son las inversas de estas. La cotangente sería seno entre coseno hiperbólico. Ahora, estas son las funciones. Sus derivadas también son muy similares.
Vamos a escribir aquí cuáles son las derivadas hiperbólicas. Serían las derivadas de esas funciones. Vamos a escribir por aquí. Esa es la teoría que necesitamos, pero con esta teoría van a ver que también podemos resolver el ejercicio. La derivada del seno. Vamos a escribir aquí. La derivada del seno hiperbólico de x. Por aquí la derivada del coseno. Y también la derivada de la tangente hiperbólica. ¿A qué creen que sea igual la derivada del seno? Por ejemplo, de la definición que tenemos aquí, nosotros podríamos derivar usando las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? Pero el parecido con las funciones trigonométricas es tal que si nosotros derivamos esto, por ejemplo, la derivada de e a la x es el mismo de la x, la derivada de este que está con negativo al final se va a transformar en un positivo. Entonces la derivada del seno hiperbólico sería el coseno hiperbólico. La derivada del seno es el coseno, como en las funciones trigonométricas. Ahora, cambio un poquito con el coseno, porque si nosotros derivamos esta expresión que nosotros tenemos aquí, al derivar el e a la x sería el mismo e a la x, pero cuando derivamos este, aquí cambiaría al menos. Entonces se tendría lo mismo que aquí. La derivada del coseno hiperbólico no es el menos seno hiperbólico, es el seno hiperbólico. Ahora, ¿qué creen que suceda con la derivada de la tangente hiperbólica? Si existían todas estas funciones trigonométricas hiperbólicas, la derivada de la tangente, en analogía con las funciones trigonométricas usuales, es la secante hiperbólica elevado al cuadrado de x. Recuerden que la derivada de la tangente es secante al cuadrado, así que aquí sería con el h de hiperbólico. Y listo, estas son las derivadas de las funciones que nosotros conocemos. Ahora con la derivada de la cotangente hiperbólica sí se cumple. La derivada de la cotangente hiperbólica es menos la cosecante al cuadrado, la cosecante hiperbólica. Y por ahí también podemos encontrar la derivada de la secante, la derivada de la cosecante. Pero esas son las principales, son estas tres. Con esto de acá que hemos mencionado, podríamos escribir nuestra función, esta función f, en términos de funciones hiperbólicas, porque justo lo que está aquí dentro es la tangente hiperbólica. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Nuestra función f de x en términos de funciones hiperbólicas quedaría así. Logaritmo de la tangente hiperbólica de x. Y esto es lo que nos están pidiendo derivar. Si nos piden derivar esto, aplicamos de frente la derivada. Sin transformar, sin usar ninguna propiedad. La derivada de esta función quedaría como la derivada de la tangente hiperbólica sobre la tangente hiperbólica también de x. La derivada de la tangente, por aquí la tenemos, es secante al cuadrado, pero secante hiperbólica. O sea, secante hiperbólica al cuadrado de x sobre la tangente de x. Tangente hiperbólica de x. Y esta, fíjense que nuestra derivada salió chiquitita en esta parte, porque estamos usando las funciones hiperbólicas, pero así no lo podemos dejar. Tenemos que transformar. Lo vamos a transformar usando también nuestras funciones hiperbólicas. El secante al cuadrado es 1 sobre el coseno hiperbólico al cuadrado. Ese es el secante. Como las funciones trigonométricas que nosotros conocemos. La función tangente es el seno entre el coseno. Seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Haciendo extremos y medios, esto se podría simplificar. Nos quedaría así. Un 1 sobre el coseno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de x. Tendríamos esta expresión. Nos quedaría así. Ahora ya podríamos transformar toda esta expresión. 1 entre el coseno es simplemente la cosecante.
cosecante hiperbólica. 1 entre el seno. Vamos a ponerlo por acá. Y el 1 entre el seno sería nuestra, como aquí, secante. Secante hiperbólica de x es 1 entre el coseno y el 1 entre el seno sería nuestra cosecante hiperbólica. Si multiplicamos estos usando las definiciones, la secante sería 1 entre el coseno, o sea, esto al revés. Sería un 2 sobre e a la x más e a la menos x por la cosecante. Pero eso sería el 1 entre el seno hiperbólico invertido. Sería 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Y al multiplicar esos dos, nos quedaría el 4 sobre e a la 2x menos e a la menos 2x. Y encontramos también nuestra derivada, que en este caso salió lo mismo que teníamos aquí, pero de una forma eh, más rápida en esta partecita, sin tener que hacer todas estas cositas, pero teníamos que, por su contraparte, conocer a estas funciones hiperbólicas. Con las funciones hiperbólicas también puede salir. Estas son las que están definidas de esta manera. Si tú tienes o a ti te toca alguna función que es de esta forma, tienes que verificar si cumple todas las condiciones y te aparecerá tu función trigonométrica hiperbólica. Estas funciones están relacionadas con los números complejos. De hecho, cuando ustedes lleguen a otros cursos, van a ver que justo el seno y el coseno para un número complejo se definen con ayuda de estas funciones. ¿Alguna consulta hasta esta parte, jóvenes? Ya hemos visto tres formas diferentes de resolver un solo ejercicio. ¿Alguna duda, alguna inquietud más hasta aquí? Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Nos piden determinar la derivada de esta expresión. A ver, aquí se ha movido un poquito, me parece. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está, en esta parte. ¿Cómo encontramos la derivada de esta expresión? Tenemos tres multiplicaciones. Vamos a tener que agrupar para usar la derivada de un producto. Voy a agrupar estas dos y esta por aquí. Nuestra derivada de y sería igual a la derivada de x elevado a la cuarta. Sería un 4x al cubo por esta función sin derivar. Seno de x por tangente de x. Más el x elevado a la cuarta por la derivada de esta expresión. Vamos a colocarlo aquí. Seno de x por tangente de x. Derivada. Tendremos así. La derivada de esto sería el 4x al cubo por seno de x por la tangente de x más un x elevado a la cuarta. Y aquí tendríamos que aplicar otra vez la derivada de la multiplicación. Sería la derivada del seno, es el coseno, por la tangente de x más el seno por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Y tendríamos todo esto. Aquí lo vamos a dejar igualito. Derivada de y sería igual a 4x al cubo. Seno de x por tangente de x más x elevado a la cuarta. Pero aquí podríamos nosotros simplificar. Vamos a simplificar porque este tangente en realidad es un seno de x sobre coseno de x. Así que con este coseno se podrían ir. Nos quedaría solamente el seno. Seno de x.
En esta parte lo vamos a dejar así, más el seno de x por la secante al cuadrado de x. Pero también aquí podríamos nosotros hacer algo, ¿no? Solamente que va a aparecer una tangente, como en este caso. Ahora lo voy a dejar así, ¿por qué? Porque aquí tengo un seno y un seno. Podríamos factorizar. Nos quedaría un x elevado al cubo por el seno de x por 7. Aquí nos quedaría un 4 tangente de x más x solamente, porque aquí ya hemos sacado este seno, más este x por la secante al cuadrado de x. Y listo. Este sería nuestro resultado para este ejercicio. Este está más pequeñito que el anterior. ¿Y alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Este es de función inversa. Nos dicen, sea f una función derivable tal que su derivada es mayor que cero para todo x que está en los reales. La ecuación de la recta tangente a y igual a f de x en el punto 2.3 es igual a 4x menos 5. Nos piden determinar la ecuación de la recta tangente a y igual a f menos 1 de x en el punto de abscisa 3. ¿Cómo encontramos esto que nos están pidiendo? Dice que nos piden la ecuación de la recta tangente. No a la función, sino a la función derivada. En este punto, en el punto de abscisa x igual a 3. Vamos a primero a ver qué cosas tenemos para nuestra función original, para nuestra función f. Para esta función f, sabemos esto, que su derivada es mayor que cero. El que la derivada de una función sea mayor que cero nos indica que esta función es creciente, y aquí nos dice que es para todo x. Entonces, f es creciente. Pero además, que el que la función sea creciente nos indica que esta función va a ser inyectiva. ¿Por qué? Porque nuestra función, si hacemos un pequeñito gráfico, puede ser que sea así, puede ser que crezca así. No sabemos cómo está creciendo. De alguna de estas dos formas lo va a hacer. Pero esto nos indica que nuestra función es inyectiva. Por la regla de el método práctico que tenemos para saber cuándo una función es inyectiva, ¿no? Trazamos una horizontal y si solamente corta en un punto, la función es inyectiva. Entonces, f es también inyectiva. Ya tenemos que la función es creciente, que la función es inyectiva, y si una función es inyectiva, entonces nuestra función tiene inversa. Existe la función inversa. Hasta aquí queremos llegar. Ya sabemos que esta función tiene inversa. Ahora nos dicen la ecuación de la recta tangente a esta función. Recta tangente a f. ¿En qué puntito? En el 2,3. Es decir, este punto debe ser un punto de nuestra función. Vamos a colocar aquí. Que esto pertenece a la función. Aquí nos dicen cuál es. Es y igual a 4x menos 5. ¿Por qué nos sirve saber esto de acá? Vamos a comprobar que este puntito también va a pasar por esta recta. Por ejemplo, cuando x vale 2 y 3, sería 3 igual a 4 por 2 menos 5. 4 por 2 es 8, menos 5, 3. Es un punto de la recta tangente. Pero de aquí podemos extraer nosotros otro dato, que esta pendiente que nos están dando aquí es justo la derivada de la función
en el valor 2. Entonces ya tenemos por aquí un dato acerca de la derivada de esta función. La derivada de esta función es 2. En el puntito 2 sale m. Y este m es 4. Otro dato más. Vamos a ver qué otro dato se podría extraer. Determine la ecuación de la recta tangente a esta función. Vamos a escribir aquí. La recta tangente ya no a f, sino a f menos 1. A f menos 1. ¿Dónde? Nos dicen el punto de abscisa 3. Abscisa es x. En x igual a 3. Necesitamos saber el valor de i para poder seguir. Si no, no vamos a poder continuar con este ejercicio. De este i, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que i es igual a f menos 1 de 3. Pero nosotros sabemos que esta función f original tiene inversa. Entonces usamos propiedad de la función inversa. Tendríamos que el f de i debe ser igual a 3. Y por aquí tenemos otro dato, que este punto es un punto de la función. Entonces de aquí nosotros podríamos decir que f de 2 es igual a 3. Y vamos a usar esa expresión aquí. Esto sería igual a un f de 2. ¿Por qué? Por esta partecita. Y el 3 es f de 2. Pero aquí nosotros habíamos mencionado que la función es inyectiva. Usamos la inyectividad ahora. Como f es inyectiva, función inyectiva, recuerden la definición, f de a igual a f de b. Si la función es inyectiva, entonces a debe ser igual a b. Eso usamos. Como la función es inyectiva y yo tengo que f de i es igual a f de 2, entonces i debe ser igual a 2. Y aquí ya encontramos entonces el valor de i. Por lo tanto, el punto de la función inversa sería el 3,2. El 3,2 pertenece a nuestra función inversa. ¿Qué nos falta? Solamente nos falta la pendiente. La pendiente de esta función inversa que la vamos a colocar así. Un m con un menos. ¿Cómo lo podemos poner? Un mi de la inversa. Esto, por teoría, sabemos que es la derivada de esta función. En este caso sería la derivada de la función inversa, evaluada en el 3. Aquí debemos usar otra parte teórica. Teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa, ¿qué dice? El teorema de la función inversa nos dice que esto es igual a 1 sobre la derivada de la función original evaluado en f menos 1 de 3. Esto nos dice el teorema de la función inversa. 1 sobre la derivada de la función f menos 1 de 3. Pero f menos 1 de 3 para nosotros era i. Y encontramos que i valía 2. Entonces nos piden 1 sobre la derivada de la función en 2. Y la derivada de la función en 2, aquí estaba. Eso era 4. Entonces nos sale 1 sobre 4. Y ya encontramos la pendiente de la función inversa. Por lo tanto, ya tenemos lo que nos habían pedido. La recta tangente de la función inversa sería el i menos 2 igual a la pendiente, que es un cuarto, por el x menos 3. Y listo. Terminamos entonces con eso este ejercicio de función inversa. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Este ha sido bastante teórico. Hemos usado muchas cosas teóricas aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud?
¿Todo bien, jóvenes, desde esta parte? Bien, vamos a ver nuestro último ejercicio del día para poder terminar con el taller. Nos dicen, determine las derivadas de las funciones. Bueno, aquí una función. ¿Cómo encontramos la derivada de esto? Tenemos varias expresiones aquí. Una de las cosas que nos están pidiendo calcular es que esto de aquí y esto de aquí son dos cosas que están al revés, ¿no? Se parecen, pero están en diferente orden. Vamos a usar la derivada de la tangente, a ver si con eso nos ayuda. Vamos a colocar esa formulita de la derivada de la tangente por aquí. Vamos a colocar esto así. Fórmula de la derivada del arco tangente. Un arco cuya tangente es x, o en general, una función u, tendrá esta derivada. Es 1/1 más u al cuadrado por derivada de u. Esta es la formulita para la derivada del arco tangente. Ahora, si desean ver cómo llegamos a estas expresiones, les recomiendo que revisen el taller del día de ayer, por ejemplo, que tuvimos. Ahí vimos cómo encontrar las derivadas de las funciones arco tangente, arco seno, arco coseno. Le aplicamos esta formulita acá. Aquí tenemos la derivada de una división. Nos quedaría así. La derivada de esta expresión sería igual a la derivada del arco tangente, vamos a escribirlo así todavía, el arco tangente de x, por el x menos el arco tangente de x, por la derivada de x, que es 1, sobre el x elevado al cuadrado, más la derivada del x, que es 1, por el arco cuya tangente es 2x, menos el x por la derivada del arco cuya tangente es 2x. Todo esto dividido entre el arco tangente de 2x elevado al cuadrado. La derivada del arco tangente, aquí está, 1 sobre 1 más su cuadrado. Es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado, porque aquí el u sería el x. Por el x nos quedaría así. Menos un arco cuya tangente es x. Todo esto sobre el x elevado al cuadrado. Más arco tangente de 2x menos x por la derivada del arco tangente de 2x. Usamos otra vez nuestra formulita. Sería 1 sobre 1 más 2x elevado al cuadrado. Vamos a colocar así, 1 más 2x, todo esto elevado al cuadrado, por la derivada del 2x, que sería 2. Todo esto dividido entre el arco tangente de 2x elevado al cuadrado. Y vamos a ver si se puede reducir todavía un poquito más. Haciendo extremos y medios, por aquí nos quedaría, aquí todavía en esta expresión, x menos 1 más x elevado al cuadrado por un arco cuya tangente es x. Sobre x cuadrado por 1 más x elevado al cuadrado. Ya haciendo extremos y medios. Más, por aquí igualito. Nos quedaría 1 más 4x al cuadrado por un arco cuya tangente es 2x menos 2 veces x sobre el 1 más 4x elevado al cuadrado por un arco cuya tangente es 2x. Esto también elevado al cuadrado. Y como ya no hay nada más que podamos juntar, estas expresiones no tienen mucho en común. Esta sería nuestra respuesta. La derivada de esta expresión nos sale así.
Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Recuerden que aquí si desean juntar, van a tener que multiplicar todas estas expresiones. Y esto con esto no tiene nada en común. Así que nos van a salir productos bastante largos. Y por eso que no lo hacemos. Más de lo que reduciríamos, lo extenderíamos más nuestro resultado. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por mi parte el día de hoy, jóvenes. Nos vemos en unos minutos. Le va a estar llegando a su correo el enlace de la grabación y también el PDF con los ejercicios resueltos. Nos vemos, cuídense. Que tengan un buen domingo. Y les voy a compartir por aquí el enlace del drive de talleres. De repente por ahí no lo tienen. En ese drive van a poder encontrar todos los talleres, desde la semana 1 hasta lo que estamos haciendo el día de hoy. Lo pueden ver aquí en el chat. Ahí está. Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Hasta luego.